Cayeron del cielo nocturno sobre el lago Victoria, aterrizaron y se deslizaron en silencio a lo largo de la pista hacia el aeropuerto de Entebbe. Ahí mismo, en el corazón de África, más de un centenar de rehenes israelitas se preguntaban si morirían o vivirían. Cuando los aviones Hércules C-130 se detuvieron, uno de ellos abrió sus puertas de descarga. Salieron una limusina negra y 2 Land Rovers repletos de comandos disfrazados de palestinos. En el asiento de atrás de la limusina iba un corpulento oficial con la cara tiznada personificando a Idi Amin, dictador de Uganda. Ahora el grupo de comandos se aproximó a la terminal, precedido por un Mercedes negro. Los guardias del aeropuerto se pusieron en su posición de atención y saludaron al reconocer la placa personal de Idi Amin en la limusina, falsificada por los israelíes. El grupo de rescate franqueó el puesto de guardia. Dentro de la terminal el tiroteo duró 1 minuto y 45 segundos. Y luego resonó el grito triunfante de liberación. Hanachnu Israelim, somos israelitas. Pregunto, amigo y amiga, ¿será que se acerca otra liberación mayor, donde cada ser humano, hoy secuestrado por el enemigo, será finalmente libre para siempre? Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Cuando los C-130 con su preciosa carga se elevaron hacia el amistoso cielo de la libertad, algunos de los ex rehenes lloraron. Otros permanecieron sentados en silencio. Una mujer repetía, Moknesh, Moknesh, un milagro, un milagro. Por cierto, fue un milagro. Los israelitas denominaron a su misión imposible Operación Relámpago, igual que la electrizante novela de James Bond. Fue muy apropiado que esos rehenes obtuvieran su libertad el 4 de julio de 1976, el mismo día del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Cuando los comandos regresaron a su patria, fueron saludados como héroes internacionales. Hoy hablaremos de uno de los temas vitales de la Biblia, la segunda venida de Cristo. ¿Puede haber otro momento más importante que el de la liberación? Lo es para el rehén puesto en libertad, para un prisionero de guerra liberado de la prisión, para un reo rescatado de la sentencia de muerte. Hemos visto en las últimas décadas cómo algunos de los países de la Europa Oriental se han librado de la opresión del totalitarismo. Vimos en televisión el gozo reflejado en los rostros de la gente cuando comprendieron que la guerra había terminado y sus enemigos habían sido vencidos. Nada puede compararse con eso. Muchos misioneros a lo largo de los años han servido a Dios en situaciones de guerra y cautividad. Un asombroso caso de liberación se encuentra en el libro Detrás del cerco de alambre de púas. Se trata de la emocionante historia de un matrimonio de misioneros adventistas, Juan y Olga Oz. Describe sus largos años de detención en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos y sus numerosos obreros cristianos de diversas denominaciones lucharon para sobrevivir bajo circunstancias increíblemente opresivas. Pero finalmente llegó el día cuando vieron la escena más hermosa del mundo. Bombarderos norteamericanos sobrevolaron el campamento e inclinaron un ala para decirles, aguanten, aguanten un poco más, el escape está cerca, la liberación está cerca. El gran conflicto ha terminado. Qué emoción saber que por fin había llegado la libertad. Esto no sucede con frecuencia en el siglo XXI, pero creo que los mayores triunfos han ocurrido cuando el rey mismo conducía a su ejército victorioso en las operaciones de rescate. Las tierras bíblicas han visto gran número de dramáticas campañas militares en las que el rey del país era el primero en anunciar a los cautivos bienvenidos a la patria. En el Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén, Jesús hizo algunas de sus predicciones más asombrosas acerca del tiempo en que vivimos ahora. Ahora, si lees los periódicos o miras las noticias en televisión o en Internet, estarás viendo ahora mismo el dramático cumplimiento de muchas de las cosas que Cristo profetizó que sucederían en los postreros días.
Y una de las vistas panorámicas más hermosas de toda Judea en los días de Jesús era el Templo de Salomón. Era un edificio imponente y magnífico, la gloria de la nación entera. Enormes bloques de piedra, de blancura perlina, cuidadosamente colocados uno encima de los otros, creaban una imagen perdurable de fortaleza y solidez. ¿Puedes imaginarte la sorpresa de los discípulos cuando Jesús les dijo lo que registra San Mateo capítulo 24, versículo 2? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué? Casi puedo oír la protesta de los discípulos: ¿el templo destruido? ¿Estas magníficas piedras del fundamento derribadas? Ni en 1000 años sucederá, ni siquiera en 10.000. Pero esta predicción imposible hecha por el Salvador indujo a los discípulos a formular otra pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Considero muy significativo que los discípulos tuvieran los mismos intereses que la gente de la actualidad. Dinos, ¿qué está por suceder? ¿Qué nos reserva el futuro a ti, a mí, a mi familia? ¿Puedes esperar una vida mejor después de esta? He tenido la oportunidad de hablar en público sobre muchos temas: seminarios sobre el estrés, clases para dejar de fumar, talleres sobre vida cristiana. Pero los programas con más asistentes son siempre los que tratan de las profecías del Apocalipsis y los eventos del fin del mundo. Es que la gente tiene hambre por conocer su futuro. Solamente Jesús está en condición de revelarnos información segura. Jesús, quien fue Él mismo el cumplimiento de tantas profecías bíblicas, solamente Él podría predecir con absoluta exactitud los eventos que ocurrirían en el futuro. Cuando puedes hacerlo, toma tu Biblia y lee todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas, que son paralelos. Ambos contienen profecías, muchas de ellas de doble cumplimiento. Explicaré a continuación lo que acabo de decir. Porque en todo Mateo capítulo 24, por ejemplo, Jesús presenta informaciones y advertencias que se aplicaban no solo a la inminente destrucción de Jerusalén, sino además a la destrucción final del mundo. Podemos encontrar significado y consejo en ambas situaciones al mismo tiempo. Así que abramos nuestros libros de historia para ver si estas profecías se cumplieron a corto plazo. El año 70 después de Cristo, solo pocas décadas después de la ascensión de Cristo, los ejércitos romanos asediaron la ciudad tal como lo había anunciado Jesús. La 10ª legión ocupó el monte de los Olivos. Otras legiones acamparon sobre el monte Scopus. El general romano Tito puso sitio a la ciudad. Mantuvo ocupados a los defensores al hacer que la 10ª legión bombardeara el monte del templo con enormes piedras lanzadas con catapultas. Tito era hijo del nuevo emperador. Tenía reputación de ser generoso. Si los judíos se hubiesen rendido, Tito los hubiese tratado humanamente, pero resulta que decidieron resistir con la ciega certidumbre de que Dios todavía los favorecía. Y la única alternativa que le quedó a Tito fue continuar reforzando el sitio contra la ciudad de Jerusalén. Cuando se escuchó el primer golpe de ariete romano, se oyó un fuerte lamento en la ciudad sitiada. Según los términos de la ley antigua, la rendición debía ser incondicional si se hacía después que el ariete comenzaba su obra destructiva. El historiador judío Flavio Josefo, quien se había conciliado con los romanos, dejó un relato como testigo ocular. Refiere con vívidos detalles los trágicos eventos ocurridos en los últimos días de Jerusalén. Tito había concebido la esperanza de preservar el magnífico templo. Pero resulta que los defensores judíos se refugiaron en sus dependencias. Y después de resistir todos los esfuerzos para desalojarlos, un soldado arrojó una antorcha por una ventana abierta. El templo no tardó en arder por todos lados y la rica herencia religiosa judía se consumió en llamas y humo. Y cuando se apagó el incendio, los romanos triunfantes ofrecieron sacrificios paganos en el recinto del templo. Sacrificaron un cerdo, un marrano sobre el altar. Y esa fue la peor de las abominaciones para los judíos. De modo que Jerusalén fue sitiada y el templo destruido, tal como Jesús lo había profetizado. Ni siquiera quedó una piedra sobre otra,
Porque mientras el fuego ardía, la plata y el oro derretidos se escurrieron entre las junturas de las piedras y los soldados derribaron los grandes bloques para sacar ese oro y esa plata. Y así fue como se cumplió la palabra de Cristo en todos sus detalles. Después de la caída del templo, el ejército romano destruyó Jerusalén en forma sistemática. Las llamas devoraron por igual las casas de ricos y pobres. Y según el testimonio de Josefo, más de 1 millón de judíos murieron durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, ningún cristiano pereció en las llamas. ¿Por qué no? ¿Sabían ellos algo que los demás ignoraban? Por cierto que sí. Obedecieron una recomendación específica dada por Jesús a sus seguidores esa tarde en el Monte de los Olivos. Y aquí está, leámosla en Lucas 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Cuando veáis a Jerusalén, dijo Jesús, cercada de ejércitos, entonces es tiempo de salir de inmediato. Esa sería la señal para que los cristianos escaparan. Y los acontecimientos sucedieron tal como Jesús lo había profetizado. Después que los judíos se rebelaron contra el imperio, Cestio Galo, gobernador romano de Siria, llevó su ejército a Galilea. Obtuvo varios triunfos fáciles y avanzó conquistando hacia el sur. Y cuando llegaron a Jerusalén, Galo ordenó a sus soldados que rodearan la ciudad. Resulta que el invierno se aproximaba y los ejércitos no estaban preparados para un largo sitio. Y después de un intento fallido de asalto al templo, Cestio Galo ordenó de pronto levantar el sitio. Y ahora los defensores judíos aprovecharon la oportunidad. Como avispas hostigaron a los romanos en retirada, los persiguieron hasta el valle de la costa del Mediterráneo y volvieron en triunfo a Jerusalén convencidos de que Dios los había librado. Pero los cristianos estaban mejor informados, tenían información clasificada porque Jesús había dicho que Jerusalén sería destruida y cuando el ejército circundara Jerusalén sería el momento de huir. Y cuando los soldados repentinamente se retiraron, también los creyentes escaparon tal como Jesús lo había dicho. Amigo y amiga, cuando leemos estos capítulos con predicciones, me siento tan agradecido porque no solo muestran las señales, sino también el camino de salida. En los últimos días, no solo hay destrucción, sino también existe un libertador. Yo acostumbro a decir a los asistentes en mis seminarios, no se preocupen de las crisis, sino del Cristo de la crisis. En lugar de encontrar dificultades y fatalidad en la Biblia, descubran en ella a Jesús, el rescatador. Yo deseo invitarte, en cualquier parte donde estés, que pienses conmigo en la promesa de Jesús que volverá a este mundo. Porque existen 1500 referencias bíblicas a la segunda venida de Cristo. Por cada pasaje del Antiguo Testamento referente a su primera venida, hay 8 pasajes que anuncian su segunda venida. Y uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? ¿Nos gustaría saberlo? ¿Lo mismo que los discípulos? Nos agradaría usar mapas bíblicos y computadoras para calcular ese día. Pero muchas personas en todos los tiempos han visto deshacerse sus esperanzas y dañada su reputación por haber ignorado la inequívoca declaración de Jesús hecha en San Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Se nos ha instado a obedecer este pasaje, ¿verdad? Pero también se nos ha exhortado a leer las señales de la Biblia y a regocijarnos por la proximidad del día de la liberación. Jesús nos ha revelado más de 20 señales que su segunda venida es inminente. No hay un solo evento predominante que podamos señalar y decir, este es. Los estudiantes serios de la Biblia y de las profecías no son anunciadores de calamidades que dicen que Jesús vendrá este año, el año que viene, porque se produjo un fuerte terremoto o porque tal vez un dictador invadió un país vecino. Amigos, debemos fijar la vista en el cuadro total. Y cuando miramos a nuestro alrededor, podemos percibir numerosas señales de que indican claramente que nuestro Redentor está por venir.
Amigo y amiga, miremos a nuestro alrededor. Nos encontramos al borde de un desastre ecológico. Lester Brown, del Instituto de Ecología Mundial en Washington, dijo: el mundo entero apenas está sobreviviendo. Bastaría solo una mala cosecha para que sobreviviera una hambruna. Y un informe reciente reveló que 300 millones de personas se encuentran al borde de la inanición. Y cuesta creerlo. 100 millones son niños. Guerras, rumores de guerra. Cuando cayó la muralla de Berlín, nos sentimos tentados a pensar que había llegado la nueva era de la paz. Porque ahora desmantelamos la maquinaria bélica, dijeron muchos. Y sin embargo, pocos meses después se produjo la guerra con Irak. Y después de eso hubo otras guerras. Todavía no hay paz. Terremotos. El ocurrido en el Pacífico produciendo un devastador terremoto tan potente que hizo variar el giro de la Tierra sobre su eje, la movió. Por todas partes hay sismos descomunales en Chile, en Haití, en México, California, la ex Unión Soviética, Irán, Irak, Japón. Los sismos aumentan en magnitud y frecuencia. ¿Y qué decir de la delincuencia? Las calles en nuestras ciudades se han convertido en junglas. El crimen aumenta 9 veces más rápido que la población. Hay lugares donde las mafias son las que gobiernan en las ciudades. Las autoridades judiciales y policiales son incapaces de detener la ola de criminalidad. Bueno, yo sé que tú podrás argumentar y decir, bueno, siempre ha habido terremotos, guerras, pestes, hambres, desastres naturales a través de la historia. Es cierto, amigos, siempre los ha habido. Aquí, allá, en un siglo y en otro de una manera salteada. Pero escucha bien, nunca todas las señales predichas por Jesús en el mundo físico se han dado en una sola generación como la nuestra. Lo cual es un índice claro que Jesús vio nuestros días, vio la última generación sobre este planeta. Pero aquí viene la mayor de todas las señales, que se está cumpliendo ahora mismo. La encontramos en el versículo 14. Es la declaración clásica de Jesús acerca del fin. Esta es la señal que tenemos que mirar. Aquí es donde deben estar fijos nuestros ojos y es donde debemos estar involucrados, porque esta señal es el gatillo que detona todo lo demás. San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, amanecerá un nuevo día. La Biblia anuncia que los regímenes totalitarios serán barridos y los gobiernos totalitarios caerán. Habrá una poderosa manifestación final de energía espiritual cuando Dios mismo abra las puertas para que las buenas nuevas acerca de Jesús puedan llegar hasta las regiones en las que ahora reinan las tinieblas. Recordamos que en los últimos años de la década de los 80, los gobiernos comunistas comenzaron a caer uno tras otro. Primero fue Polonia, luego Hungría, después Checoslovaquia, Rumanía y finalmente la Unión Soviética misma. El que estos gobiernos hayan caído no es fruto de la casualidad, mi amigo y amiga. Ha sido el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo hace 2000 años y nuestro Señor ahora está obrando con poder en esos mismos países para que su palabra, el Evangelio, sea predicado a cada habitante. Yo sé que esta específica promesa es verdadera, porque hace poco tiempo estuve en el vértice mismo, allí en el lugar, en el centro mismo, por decir así, de su cumplimiento. India, por ejemplo, un país por siglos cerrado con puertas de acero a la predicación del Evangelio, pero ahora está abriendo las puertas de par en par para que el mensaje de esperanza de Jesucristo llegue a millones que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Existen más de 600,000 villas en esa región, esa parte del país, especialmente en Andhra Pradesh, que están ávidas por escuchar más acerca de Jesús y no hay suficientes obreros. Desde los días de los apóstoles Tomás y Bartolomé, quienes dedicaron el resto de sus vidas a predicar al pueblo hindú, no se había presenciado algo similar. Nuevamente se cumplen las palabras de Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El equipo descrito está. Condujo por 15 noches una serie evangelística en el sureste de India, donde más de 16,000 personas fueron bautizadas. Amigos, Dios está abriendo las puertas. Dios está obrando para cumplir estas profecías antes del regreso de Jesús.
Sí, amigo y amiga, todo ojo lo verá. Si todo ojo lo verá cuando Él venga, es necesario entonces que todos escuchen las buenas nuevas y tengan la posibilidad de elegir. Al aproximarnos al final de nuestro programa, pensemos una vez más en esto. Pensemos en Él, pensemos por qué vino a esta tierra. Pensemos en el don que nos dejó en el Calvario. Pensemos en el precio que pagó para obtener nuestro perdón y salvación. ¿Podría Él pagar el precio luego y no venir a buscar lo que compró? Si tu hijo o tu hija quisiera obtener algo con lo que habría soñado y le hicieras pagos semanales hasta cancelar su costo, ¿no irías a la tienda para llevarte ese precioso paquete? Por cierto que sí. De igual manera, si has aceptado el don del Calvario, si has decidido que Jesús sea tu Señor y Salvador, entonces piensa en que Él vendrá pronto a reclamarte a ti como el premio por el cual pagó un precio tan elevado. Un día, muy pronto, veremos a nuestro Rey regresar en las nubes. El gran conflicto habrá concluido. Gracias al Calvario, el universo volverá a estar seguro para siempre. Los mundos que nos observan reconocerán que Jesucristo, que nació aquí en esta polvorienta comarca como un bebé humano, que fue clavado en una cruz romana como vil criminal, viene ahora como Rey victorioso de todo el vasto universo de Dios. Jesús vendrá para llevarnos a la patria celestial. El Rey volverá triunfalmente al cielo con sus trofeos, los frutos de su victoria. Y en algún lugar más allá de las estrellas hay una mansión con mi nombre y también hay una con el tuyo. Dios y su Hijo lo prometieron. Podría presentar otros 50 programas de media hora sobre el cielo y nuestro futuro hogar, pero el tiempo solo me permite decir una cosa al respecto. Jesús estará allí. Durante 1000 años y luego por la eternidad disfrutaremos de la admirable experiencia de conocer a Jesús. Él será nuestro amigo personal, el amigo más íntimo que hayamos tenido. Tal vez pienses, no lo merezco. Y es verdad, tampoco yo. Pero en el Monte Calvario, Jesús nos dejó algo llamado gracia o favor inmerecido. Hoy, antes de orar, quisiera decirte que el cielo en realidad debiera llamarse lugar de la gracia. Un hogar para ti y para mí, edificado sobre la gracia. Un hogar hecho posible por la sangre de Jesús, legítimo Rey del universo. Tú y yo no merecemos estar en Él, pero por alguna admirable razón Jesús te ama. También me ama a mí. Durante miles de años las cicatrices en las manos de Jesús nos recordarán que estamos en el cielo debido a su amor incomparable, porque anhela estar contigo y conmigo ahora mismo. Seremos recibidos con los brazos abiertos. Amigo y amiga, ¿no dirás sí, sí, ahora mismo? No hay otro tiempo mejor que ahora para aceptar a Jesús, para aceptar su don, para aceptar su promesa de vida eterna. Acompáñame a orar. Querido Señor, hemos estudiado acerca de Jesús, hemos aprendido más acerca de Él. Vemos que sus promesas son seguras y que se acerca el momento glorioso de la liberación. El momento glorioso del desenlace de la historia cuando Jesús arreglará todas las cosas, incluso el problema de la muerte. Tu Espíritu ha estado tocando sus corazones. Condúcenos a todos a una nueva relación con Jesús, que crezca y perdure hasta aquel día prometido cuando Jesús, nuestro Rey, vuelva a poner fin a los conflictos que siguen estremeciendo nuestro planeta. Ven pronto a buscarnos. Oh Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos nuevamente acerca de la renovación, renovarnos para vivir. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Quien no se renueva corre el riesgo de cansarse de la vida y de no encontrarle atractivo. Muchos suelen decir, pero yo no tengo dinero para renovarme mediante largos viajes, o para adquirir una casa nueva o un automóvil 0 kilómetro, o para asistir a espectáculos costosos. Pero ¿son estos acaso los medios que más renuevan? No. Más bien son las pequeñeces de la vida diaria las que pueden refrescar tu espíritu, tu corazón, tu alma. Aquel que todavía es sensible a la sonrisa inocente de un niño, al paso tembloroso de un anciano, al tímido abrirse de una flor silvestre, llena su vida de nuevas emociones. El que todavía, no importa la edad que tenga, busca la buena lectura y mantiene su mente abierta para aprender, descubrirá que la vida nunca se estanca y siempre se renueva. A una edad avanzada, el hombre puede conservar su lozanía, emprendiendo una nueva labor o llenando provechosamente las horas. Voltaire decía que todos los días estudiaba algo nuevo. ¿Y cuántos otros hombres y mujeres podrían citarse para indicar que aún en la vejez, cuando el cuerpo aparentemente se va deteriorando, puede estar presente la primavera del espíritu? Si hay una filosofía renovadora que llena de nuevas vivencias el espíritu, es la filosofía cristiana, cuyo verdadero enfoque mueve a la acción y a la renovación diaria. Porque la religión de Cristo implica mantener siempre joven el corazón. El cristiano obra como San Pablo, quien tenía esta consigna personal. Él decía: prosigo. Nada detenía al valiente apóstol. Y a pesar de los 1000 contratiempos que debió soportar, y tuvo muchos de ellos, sí, él avanzaba y decía: prosigo. Si hay una filosofía renovadora que llena de nuevas vivencias el espíritu, esa es la filosofía cristiana, cuyo verdadero enfoque mueve a la acción y a la renovación diaria. Porque la religión de Cristo implica mantener siempre joven el corazón, vuelvo a repetir. Así que pongamos esto en práctica hoy, porque es siempre una mejor manera de vivir. Es el enfoque positivo de la vida. Es lo que realmente Dios espera que hagamos. Por lo tanto, Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia, los principios bíblicos como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Bien, será hasta el próximo programa por este mismo canal. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org y allí encontrarás una variedad más de programas y estudios bíblicos gratuitos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.